Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Se superó el impago, ¿sí? Eso yo creo que es una buena, aunque Sí quedan y no. remanentes de discusión por ahí, Rafael, también, y tienen la palabra los tres. A ver, sí y no. Lo primero es que sí se aprobó el viernes pasado un decreto en el cual se hacen recortes de gasto para crear el espacio y con eso transferir los fondos y hacer el pago de los SID que están incumplidos. Pero materialmente eso no ha ocurrido. O sea, Sí. no han pagado, pues. A eso hay que tenerlo presente. O sea, es latente el problema, se mantiene latente el No problema. solamente eso. Lo primero es que la solución fue un parche solamente para pagar el mes de abril, que estaba incumplido. Pero se dejó vivo el riesgo de impago de julio y octubre. ¿Por qué se dejó vivo? Porque la ley del presupuesto sigue todavía sin tener la asignación presupuestaria, sin tener la fuente de financiamiento de los vencimientos de julio y octubre de los SID. Y el tema es que supuestamente se aprobó otro decreto esa misma tarde-noche del viernes pasado para supuestamente dar una señal que se iba a evitar que nuevamente ocurriera el impago. Y eso era no solamente encontrar cómo pagar la plata de abril, sino también cómo no se repite en julio y octubre esto mismo. Definitivamente que esta es una situación gravísima, una situación donde no se había dado desde los tiempos del general Martínez. Estamos hablando de la crisis del 29, que pudiera tener esa explicación de lo que significó el crack financiero. Pero en este momento no hay explicación. Me refiero a que si el discurso oficial es que hay crecimiento de la economía, que hay inversión extranjera y que ha crecido y que vamos por buen camino, ¿cómo es posible entonces que termines en una situación como tenías en la crisis del 29? Es decir, estar en una situación de impago como no se había dado, insisto, desde hace todos estos años. Y nos llevó precisamente al impago, pero resulta que después, como ya caíste en el impago y te diste cuenta de las consecuencias que eso significa, ahora sí reformas el presupuesto. Lo pudiste haber hecho 15 días antes, hombre, sabía que lo tenías que hacer. Llegar a ese mecanismo, a la ciudadanía le da la impresión de capricho, de que alguien hubo un capricho sobre esto. Y entonces, ¿quién es responsable de esto? Claro que es responsable. Habíamos anunciado claramente, por lo menos nosotros sí habíamos leído la situación del presupuesto. Les avisamos a todos, esto es lo que va a pasar porque usted no está metiendo en el presupuesto todos los compromisos del Estado y eso lo vuelve inconstitucional, además de que sus ingresos estaban inflados. También teníamos la situación que había un montón de compromisos que no estaban. Ejemplo típico, lo que nos ha llevado a este impago, que son 55 millones, bueno, realmente son 228 millones sobre todo el año, porque es, como dice Rafael, es abril, julio y octubre, lo cual está cubierto 228 millones con solo una partida de $1,000. Eso es como que doña Juana y su marido estén sentados en la mesa del comedor diciendo cómo vamos a salir de esta crisis económica y saben que tienen que pagar 100 pesos a la semana en alquiler y don Mario, el marido, le dice, vaya, mira, vamos a apartar aquí lo que necesitamos, aquí están los $10 del alquiler de este mes. O sea, eso es conscientemente cometer un delito de inconstitucionalidad. El punto es estrictamente llevar al punto, al extremo, para echarle la culpa al otro. Eso me parece la cosa más evidente de este mundo. Ahora, ¿hay responsables? Claro que sí. Las responsabilidades están en parte en el Ejecutivo, en el partido de gobierno, pero también en el partido de oposición, porque igual las decisiones que se toman a mí me parecen en algunos temas exageradas. Por ejemplo, yo puedo entender a Arena en su punto de vista, hombre, pero no dar los votos para inversiones que perfectamente van en beneficio de ciudadanía, como es el caso de las benditas carreteras y de la donación de España, etcétera, me parece que llevar al extremo. Yo creo que allí se comete un error y también se genera entonces la imagen del ciudadano en que los dos partidos son responsables y culpables a la hora de definir
culpables. Resulta que los Ajá. dos resultan ser de alguna manera u otra Mauricio Ernesto culpables. Vargas decía, o sea que sí había dinero para evitar el impago. No se hizo el suficiente esfuerzo para evitarlo. O sea, No solamente eso, ¿ah? Ernesto. Quiero aquí expresar nuevamente lo siguiente. El impago se pudo evitar. ¿Quién es el responsable de la hacienda pública? El Ejecutivo. Ojo, no solamente se podía evitar el impago con lo que hicieron, que fue modificar el presupuesto, que por cierto es una de las cosas que Arena siempre les dijo que era una opción de salida. Otra cosa, se pudo haber hecho una transferencia en la misma cartera de Hacienda y eso no necesitaba votos de nadie, más que la voluntad del ministro. Y ahí creo yo que sí es importante que el ministro cuente con la oportunidad de brindar su versión de por qué esto no se evitó. Y otra cosa más, la interpelación de un funcionario no se tiene que ver como algo negativo, sino como una facultad que está en la Constitución y que en otros países es normal. aunque el debate, aunque el discurso político lo condene mediáticamente. No, mira, ¿por qué? Porque lo que ha ocurrido aquí es grave. Lo mínimo que él tiene que hacer es llegar a la Asamblea y brindar las explicaciones qué se hizo, qué no se hizo y por qué. ¿Y por qué? Aquí hay Cuidado, una declaración. eso- Sí, eso- sí, Jorge. esa sería la acción inteligente, pero desde el punto de vista político y electoral, yo te garantizo que no van a haber los votos para llevarlo Pero a mira, la explicación, yo lo porque que aquí estoy, se lo yo considera lo que estoy juicio diciendo, político. lo que estoy diciendo, estimado, es que nos acostumbremos a que los funcionarios rindan Claro, cuentas. claro. Eso es lo que estoy diciendo. Y no lo tomemos a mal. Hagamos de esto una cultura de democracia. ¿Por qué no entras a discutir el tema de los salarios y del crecimiento de los empleos? ¿A dónde? ¿A dónde está eso? Por ejemplo, hay personas ya jubiladas trabajando y teniendo un segundo salario. Pero es que ¿Por ese qué es no el vas por objetivo. ahí y congelas esas plazas? Pero ese es el beneficio de esta discusión, que ahora vamos a poder ver No, todas las Eso no hay prioridades duda, que hay eso no hay y duda. decidir cómo. Por eso la pregunta es, ¿hay culpables o encontramos consenso para una salida? Las dos cosas. Hay que buscar. Tenés que definir responsables, no culpables. ¿De quiénes son las responsabilidades? Los tienes que hacer. El funcionario, como tú decías, tiene que responder ante los ciudadanos que están representados en los 84 y buscar unas salidas, claro que sí. La tercera, ¿quién mediador? No deberíamos necesitar mediador, perdónenme. Si tenés una responsable, son adultos. Ahora me toca a mí Son decir, partidos pero la que tienen- realidad es... Bueno, pero yo no veo la necesidad Mira. de tener a Naciones Unidas. Mira, ¿desde cuándo tenemos al señor Andión aquí? ¿Desde ¿Y cuál es el cuándo resultado? no logran acuerdos los Es que partidos no van a poner principales? acuerdos, mucho menos en año electoral. Exacto. ¿Cómo vas a creer que van a llegar, por muy mediador que traigas a Jesucristo, Y no van a lograr éxito y porque mientras están, tanto el bus ¿quién choca? me da votos y quién me quita votos? Pero mientras tanto el bus choca y los que son heridos y golpeados son los ciudadanos. ¿Y por qué no llevó esa reforma a la ley del presupuesto y se hubiera evitado el impago? Esa es la pregunta. ¿Por qué si él tenía claro dónde ajustar las cuentas, no llevó la modificación del presupuesto? Con esos ahorros se liberan los recursos y se evita el impago. Eso es lo que yo no entiendo. Además de que tenía por facultad el ministro de Hacienda de hacer una transferencia en la misma cartera. ¿Por qué nos llevaron al impago? Para mí la única lógica es, le quieren caer al fondo de los trabajadores. ¿Y por qué te digo eso? ¿En qué consistió la reforma de septiembre pasado? Cuando venza un SID, te pago con otro SID, o sea, no te doy dinero. ¿Qué fue el tema del impago? Vencen los títulos SID el 7, el 8, etcétera, hasta el 20 de abril, no te pago. ¿Cuál es la reforma que han hecho? Gracia para el capital, o sea, no devolver el capital. No te voy a pagar por 25 años más. No te voy a pagar por 25 años más, el 5 años de gracia, no te pago en 5 años, que es lo que le falta a ellos para terminar, Y te voy a mantener los intereses bien bajos. y te voy a mantener los intereses bajos. Lo van a hacer porque es la única salida. Ellos se metieron a este callejón y ahora los arreglos, los acuerdos ya no son ni con Arena, es con el Fondo Monetario, es con los organismos. Ya no importa. Pero es más que con solo ellos. Todos los bonos que ya fueron colocados. Perdieron valor ya. La gran mayoría de la gente no son
organismos internacionales. Mercado financiero. Son inversionistas privados. Así es. Ahora, los que pagaron $100 por el bono hace 10 años, 15 años, ahora están viendo que el bono les vale 75. Y eso es lo que está causando esa gran pérdida de confianza internacional. Claro. Entonces, no van a cambiar la calificación del país hasta que esa gente vea con mejores ojos su inversión. Es cierto, los bonos están siendo garantizados al final del término, pero si el gobierno no está pagando, entonces ¿qué confianza van a tener que van a poder sobrevivir hasta el final del término? Predice un ambiente electoral tenso y violento, lo que podría ser el no contar con un presupuesto extraordinario para las elecciones, Jorge. Sí, hay dos cosas, solo cerrar lo anterior. La solución no está como dice Salvador, la solución está en que tú reactives la economía, que cambies el modelo económico, no al socialismo, hombre. No. Me refiero al modelo económico en cuanto a cuáles son las áreas, cuáles van a ser los motores de la economía, cuál va a ser el rol y el papel que debe de jugar toda la actividad económica, incluyendo a los pequeños y medianos empresarios, sí, pero también a la informalidad, cómo la formalizas, cómo reactivas la economía. Esa es la solución real al problema. Bueno, y la segunda es, sin tener doctorado en economía, tiene más claridad. Siéntense, entiéndanse, y tenés la obligación llegar. El gobierno no puede seguir creyendo que Arena le va a regalar esas cosas. En política no se regala, en política se llegan a acuerdos. Yo llego hasta aquí y tú llegas hasta aquí. Tenés que llegar a eso con seriedad. Desgraciadamente eso no se está haciendo. Bueno, en este tema electoral, tenemos el sistema electoral más complejo porque la decisión fue trasladarle el poder al ciudadano y no a los partidos. Bueno, pero ahora resulta que ¿cómo vas a ser eficiente? ¿Cómo vas a corregir aquellos errores electorales si no tienes, primero, ninguna tecnología para el proceso que en la Junta Receptora de Votos, para contar no solo los votos, para contar las preferencias, las caras, porque la gente va a seguir votando y hoy creo que más va a votar tomando en cuenta lo que se llama el voto cruzado, pero no hay cómo contarlo. ¿Y sabes qué han decidido? Que simplemente volvás, como cuando está uno eligiendo cualquier cosa, que pone una cartulina y Juan Pérez, una rayita, otra rayita. ¿Cuántas rayitas vas a estar contando en San Salvador con 25 diputados? 24. Imagínate lo que eso significa. Bueno, pero además no vas a tener ahora en la Junta Receptora de Votos miembros de los partidos políticos, sino que por ley tenés que poner ciudadanos. Claro, la lista viene de los partidos políticos, entonces hay que depurar y el tribunal va a tener que cruzar la lista de los partidos con lo que te mande. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.